Parte caía en el surco, parte en la orilla. La primera daba fruto porque el agua la existía. La segunda se secaba y se moría. No es culpa del sembrador, ni es culpa de la semilla. La culpa estaba en el hombre y en cómo la recibía. No es culpa del sembrador, ni es culpa de la semilla. La culpa estaba en el hombre y en cómo la recibía. El sembrador que sembraba desde el comienzo sabía que dependía del suelo la suerte de la semilla. Y sabía el sembrador que el fruto tiene razones en los motivos que mueven los corazones. No es culpa del sembrador, ni es culpa de la semilla. La culpa estaba en el hombre, en cómo la recibía. No es culpa del sembrador, ni es culpa de la semilla. La culpa estaba en el hombre y en cómo la recibía. Ustedes saben que esta es una parábola del Señor y que, bueno, pues es algo preciosa porque no solo es un canto bonito, sino que es la palabra de Dios, es el evangelio con música. La palabra es esa semilla que se siembra y como bien dice la parábola, pues puede caer en el camino, puede caer entre los zarzales, puede caer entre las piedras o puede caer en el buen terreno, ¿verdad? Entonces, hoy pues le hemos pedido al Señor que prepare nuestro corazón, que prepare nuestro terreno para que nuestro terreno sea bueno y acoja la semilla. Y en esa semilla, en ese terreno, la semilla arraigue, eche profundas raíces para que nadie la pueda arrancar. Crezca ya su tiempo de fruto, fruto para nuestro bien, fruto para el bien de la iglesia, fruto para el bien de todo el mundo. Fíjense que mañana 25 de enero, la iglesia celebra la fiesta de la eh, conversión de San Pablo. San Pedro y San Pablo están muy relacionados, tanto así que la fiesta de su martirio se celebra en un solo día. Ustedes saben que el 29 de junio es el día de San Pedro y San Pablo, ¿verdad? En ese día se recuerda el martirio de estas dos columnas fundamentales de la iglesia. Mire cómo serán de importantes que cuando el Papa se pronuncia ex cátedra, o sea, cuando el Papa va a hacer una proclamación de fe, ¿verdad? Un dogma o una canonización, ¿no? Entonces, él dice, por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, con la de los santos apóstoles Pedro y Pablo y con la nuestra, dice él, ¿verdad? Proclamamos, definimos, declaramos, etcétera. Pues miren ustedes, en realidad, pues este hombre Pablo de Tarso es un hombre muy importante. Y la iglesia mañana celebra su conversión. En el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 3, versículo 13, nos vamos, en el capítulo 1, versículo 15, ya estoy confundiendo yo las citas. En el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 15, encontramos prácticamente la primera predicación de Jesús. Dice
después del arresto de Juan, Jesús fue a Galilea proclamando la buena noticia de Dios y decía, el plazo se ha cumplido, el reino de Dios está a su alcance, conviértanse y crean en el evangelio. Miren, esta cita es un resumen prácticamente, podríamos decir, de la buena noticia, ¿verdad? El tiempo ha llegado, el reino se ha puesto a nuestro alcance, pero aquí está la condición para alcanzar ese reino. Conviértanse y crean. O sea, conversión y fe van prácticamente de la mano. Y resulta que en San Pablo se opera precisamente una de las conversiones más hermosas de las que nosotros tenemos noticia. Ustedes saben, el mismo San Pablo lo va a narrar en el libro de los Hechos de los Apóstoles, aquí en el capítulo 9, nos va a presentar precisamente San Lucas lo que sucedió. Dice, entre tanto, Saulo, que seguía amenazando de muerte a los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de presentación para las sinagogas de Damasco con el fin de llevar encadenados a Jerusalén a todos los que encontrara, hombres o mujeres, que siguieran el camino de Jesús. Cuando estaba ya cerca de Damasco, de repente lo envolvió un resplandor del cielo y cayó a tierra y oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo preguntó, ¿quién eres, Señor? Y la voz respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y ahí te dirán lo que debes hacer. Los hombres que lo acompañaban se detuvieron espantados. Oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Así que lo llevaron de la mano y lo introdujeron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y sin comer ni beber. Esta es la narración, pues, de ese encuentro tan impactante que San Pablo tiene con Jesús. Y aquí se opera lo que nosotros conocemos como la conversión, el cambio. El cambio, conversión es eso. La palabra convertir significa cambiar de sentido, o sea, cambiar de dirección, ¿verdad? Cuando uno pues dice en el ejército, dice conversión izquierda, quiere decir, vaya, todos para la izquierda, conversión derecha, váyase para la derecha, o sea, es un cambio de dirección. Ahora bien, fíjense ustedes que a veces se cae en el error, fíjense, de hablar de San Pablo como que antes de este momento, San Pablo era un hombre malo, perseguidor de los pobres cristianos, o sea, pues casi que me lo ponen como un delincuente, ¿verdad? Y después se va a convertir en el gran apóstol, en el gran propagador del evangelio. Ahora yo les voy a decir una cosa, fíjense que estudiando un poco la vida de San Pablo, en primer lugar tenemos que descubrir, aún antes, oigan bien, aún antes de ese encuentro impactante con Jesús, algunas cualidades muy grandes que tenía este hombre. En primer lugar, hay que decir que San Pablo era un judío de la diáspora. Es decir, él era de origen judío, pero no había nacido en Israel. Si nosotros estuviéramos hablando ahora de nuestros hermanos migrantes que se han ido para allá, ¿verdad? Sí, es descendiente de guatemaltecos, pero es pocho, ¿verdad? De allá. Háblame de español medio inglés. Pues ese era el caso de Pablo. Él nació en Tarso de Cilicia, o sea, pues él era
era asiático, allá en Tarso de Sicilia, de Cilicia, en el Asia Menor, era ciudadano romano. O sea, por haber nacido en Tarso de Sicilia, él tenía la nacionalidad romana. O sea, pues tenía, incluso en algún momento de su vida, él va a acudir a eso, a decir, mire, yo soy ciudadano romano, a mí no me pueden hacer esto. Pues sí, él era ciudadano romano, pero, oigan bien, él mismo se identifica cuando en uno de sus discursos diciendo que él es fariseo, hijo de fariseos. O sea, aunque él nació en Tarso de Cilicia, su familia, la familia de él, era una familia israelita y era una familia creyente y era una familia, bueno, los fariseos, ustedes saben que los fariseos eran radicales, pues ellos cumplían con todos los preceptos, con todas las costumbres israelitas. Pues, se recuerdan de los enfrentamientos que Jesús tuvo con los fariseos precisamente por eso, porque ellos eran, como diríamos nosotros ahora, cuadrados, ¿verdad? Ellos fieles a la letra de la ley. Por otro lado, era un hombre instruido, conocía muy bien las escrituras, según sabemos, era alumno de Gamaliel. Gamaliel es uno de los grandes doctores de la ley. Incluso es el que un día les dijo, miren, ustedes dejen de estar molestando a los cristianos porque si esto es de Dios, no lo va a parar nadie. Si esto no es de Dios, solito se va a deshacer. Y hasta les recuerda, ¿verdad? Que hubo quienes se proclamaron como Mesías y que terminaron y ya ni se habla de ellos. Pero si esto es dice, si esto es de Dios, no vaya a ser que resulten ustedes peleando con Dios. Esas son palabras de Gamaliel. Y Gamaliel era maestro o fue maestro de Saulo, de San Pablo. Es decir, ya llevamos algunas cualidades, ¿verdad? De San Pablo. Era judío de nacimiento, conocía muy bien la ley, era cumplidor de la ley. Además, pues, instruido, sabía bien de las escrituras y todo lo demás, conocía todas las tradiciones del pueblo de Israel. Otra de las grandes cualidades de Pablo, y estoy hablando de Saulo antes de su conversión, otra de las grandes cualidades era que él era un hombre, miren ustedes, definido. Él creía en lo que sabía y lo proclamaba y lo defendía. Y cuando surgió ese grupo de gente que seguían a un carpintero que habían crucificado, así lo miraba él, ¿verdad? Entonces dijo, bueno, estos están en contra de la ley, estos están saliendo de la ley, y hay que acabar con ellos. Y Saulo era vehemente, o sea, era un hombre enérgico, un hombre de acción. Él no se quedó en criticar a los cristianos, miren lo que andan diciendo esos locos, que no sé qué, no. Él estuvo presente en el martirio del protomártir de San Esteban. Saulo era joven, era un muchacho, y bueno, tal vez no tan muchacho, pero sí era un joven, y él se encargó de cuidarle las capas a los que apedrearon a San Esteban. O sea, pues él estaba de acuerdo, él participó en el martirio de San Esteban. Y no se quedó allí, se fue con los del Sanedrín y les dijo, miren señores, a estos hay que acabarlos, luego antes de que se expanda esto. Y parece que allá en las sinagogas de Damasco ya andan algunos de estos predicando esas locuras del carpintero crucificado, así es que miren, demen cartas, demen documentos para que yo pueda ir allá con la autoridad de ustedes y miren, yo les traigo a esos amarrados para acá. Ese era Saúl. Ahí está, un hombre fiel, un hombre recto a su manera, un hombre que creía estar haciendo bien y que era, como les dijera, firme en hacer lo que hacía. De repente entonces se encuentra con Jesús. Vemos ese momento impactante.
Y miren ustedes, es interesante lo que le ocurre cuando se encuentra con el Señor y se queda, dice, se quedó ciego, se quedó ciego. Esto no solo es el hecho de que haya perdido la vista, sino que también es algo simbólico. El ciego se queda como en oscuras, se queda como en la oscuridad. Y esto quiere decir, mira, borra tu cassette, mijo. Borra todo lo que hasta aquí has creído como una verdad, porque yo te voy a revelar algo mejor. Y el Señor como que antes de imprimir en el cerebro de San Pablo todo lo que iba a ser la fe cristiana, primero borra todas las convicciones que él tenía anteriormente, ¿verdad? Entonces se queda ciego y lo llevan a Damasco. Le dicen, vete a Damasco, donde ahí te van a decir qué es lo que tenés que hacer. Y lo llevan con este discípulo Ananías y permanece con él algunos días. Y en esos días, este Ananías, en primer lugar, lo evangeliza, pues le explica seguramente quién es Jesús. Jesús le dice, soy Jesús al que tú persigues. Pero a Ananías es el que le va a aclarar quién es este Jesús, le va a explicar que es el Mesías. San Pablo conoce las escrituras y entonces va a recordar las profecías y todo lo demás y va a decir, bueno, miren, usted había metido la pata, pues estaba haciendo lo que no debía. Y entonces a partir de ahí empieza una nueva vida para este Saulo de Tarso. Ahora bien, fíjense ustedes que aquí es donde a mí me empieza a entrar algo muy especial. El Señor no lo cambió. El Señor no lo transformó en otra persona. El Señor no le quitó las cualidades que tenía. El Señor lo utilizó tal como era. Fíjese que el que era instruido en la ley de Israel, ahora va a ser instruido en la doctrina cristiana. Miren ustedes las cartas que dejó San Pablo, porque a San Pablo se le atribuye casi que, podríamos decir, un poco más de la mitad del Nuevo Testamento, pues. El Nuevo Testamento son 27 escritos, 27 libros, y de los 27 libros, 14 son cartas paulinas, o escritas por San Pablo, o inspiradas por San Pablo, pero son 14 cartas donde está la doctrina de Pablo. O sea, son más de la mitad de los escritos del Nuevo Testamento. Miren, este hombre va a tener la misma vehemencia que tenía para perseguir a los cristianos. Recién convertido, regresa enfuegado y empieza a querer predicar. Y miren ustedes cómo será que hasta lo tuvieron que sacar en un canasto por la pared, porque ya lo andaban matando, pues. O sea, miren ustedes, el Señor no le cambió ese carácter vehemente. Mire, así como San Pablo era fiel a la autoridad de Israel, fíjense, esto es tremendo. Así como él era fiel a la autoridad de Israel, él no se fue a perseguir cristianos por su cuenta, fue al Sanedrín a pedir cartas para ir con la autoridad, para ir a perseguir a los cristianos. Y miren ustedes cuando empieza a predicar y ve pues la organización de la iglesia, echa viaje desde Galacia. Galacia queda allá por Asia Menor, por Grecia. Echa viaje desde Galacia hasta Jerusalén. ¿Para qué? No para ir de turista, para ir a entrevistarse con San Pedro y con los que él consideraba las columnas del cristianismo, Pedro, Santiago y Juan. Se va a entrevistar con ellos. ¿Para qué? Para ponerse de acuerdo. Para ponerse bajo la autoridad de la iglesia.
Porque mire, él entiende, es un tipo inteligente. En el camino de Damasco, cuando el Señor se le aparece y él le pregunta, ¿quién eres? La respuesta de Jesús es, soy Jesús al que tú persigues. Ahora bien, San Pablo no iba persiguiendo a Jesús. Jesús ya había ascendido al cielo. Jesús ya no estaba en la tierra. ¿A quién andaba persiguiendo entonces? A los seguidores de Jesús. A los que primero se llamaron seguidores del camino y después allá les pusieron cristianos, ¿verdad? Porque eran seguidores de Cristo. Entonces, miren ustedes, San Pablo entendió. Entonces quiere decir que perseguir a los cristianos es lo mismo que perseguir a Jesús. Y entonces, como era un tipo inteligente, él dice, bueno, entonces escuchar a los cristianos, ser fiel a la iglesia, es ser fiel a Jesús. Y miren ustedes en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículos del 23 en adelante, donde va a instruir a los corintios acerca de lo más hermoso de nuestra fe, que es la Sagrada Eucaristía. San Pablo empieza diciendo, yo recibí del Señor esta tradición que a mi vez les he transmitido a ustedes, y ahí les narra la institución de la Eucaristía. Ahí miren ustedes, lógicamente el Señor no le dijo a San Pablo cómo era la institución de la Eucaristía ni cosa por el estilo. Cuando San Pablo preguntó qué debo hacer, lo que el Señor le dijo, vete a Damasco, ahí te van a decir. Y fue aquel discípulo Ananías el que instruyó a San Pablo y lo hizo vivir los sacramentos de la iniciación cristiana, el bautismo, la Eucaristía y la confirmación, o sea, la efusión del Espíritu Santo. Y entonces ahí fue donde él conoció la doctrina. Entonces, pero él dijo, si perseguir a los cristianos es perseguir a Jesús, escuchar a los cristianos es escuchar a Jesús. Y por eso él dice en su carta, yo recibí del Señor esta tradición que a mi vez les he transmitido. Él reconoce eso. Y sigue siendo el hombre vehemente, sigue siendo el que no se detiene, sigue siendo al que no le importa lo que le pase en el camino. Miren, leer la vida de San Pablo a través de los hechos, a través de sus mismas cartas y todo lo demás. Miren ustedes, esto es mejor que cualquier novela de aventuras. Esto es mejor que cualquier novela de aventuras que ustedes puedan tener. Miren ustedes, este hombre caminó lo que ustedes no se imaginan. Ni nosotros ahora que tenemos las facilidades de los medios de comunicación hemos caminado lo que caminó San Pablo en sus 4 viajes. Le pasó de todo. Lo quisieron comparar con los dioses. No, que llegó, ya le andaban ofreciendo sacrificios a él y así las que iba con él, ¿verdad? Porque eran los dioses reencarnados según los griegos, ¿verdad? Primero lo quisieron adorar como Dios y cuando no se dejó adorar como Dios, entonces lo apedrearon, lo agarraron preso, lo azotaron y ahí fue donde exhibió su calidad de ciudadano romano, ¿verdad? Cuando aquel lo mandó a azotar y al otro día lo mandó a traer, le dijo, bueno, le dijo, y estás autorizado, le dijo, para mandar a azotar a un ciudadano romano. ¿Cómo? Pues sí. Yo soy nativo del Tarso de Cilicia, le dijo, yo soy ciudadano romano de nacimiento. Yo no compré la nacionalidad como vos, le dijo. Yo soy nacido ahí. Y al otro se le fue el alma. Y por eso porque lo mandaron a Roma, porque lo juzgara el César, porque era ciudadano romano. De hecho, ustedes ven a San Pedro, lo crucificaron. A San Pablo no. A un ciudadano romano no lo podían crucificar.
A él lo ejecutaron cortándole la cabeza con una espada. O sea, era una forma honrosa, entre comillas, ¿verdad? De recibir la pena de muerte. O sea, respetaron que era ciudadano romano. Y miren ustedes, es un hombre que trabaja, es un hombre que lucha. Allá en la isla de Malta, hasta lo picó una culebra. Bueno, ¿para qué les digo? Como les digo, leer la vida de San Pablo es meterse a leer una historia de aventuras que bien podía ser una novela. Y miren ustedes, este hombre es el que extiende el mensaje cristiano por el mundo conocido en aquel tiempo. Hay historiadores muy serios que opinan que si no hubiera sido por la labor que hizo San Pablo de hacer esta evangelización en el mundo conocido de aquel entonces, sobre todo en la región grecolatina, ¿verdad? O sea, Grecia, Roma y todo lo demás. Si no hubiera sido porque San Pablo extiende esto, el cristianismo hubiera terminado como una secta judía. O sea, no hubiera tenido mayor trascendencia. Entonces, según los que saben, fue San Pablo el que logró la expansión del cristianismo al mundo conocido en ese entonces. Claro, nosotros entendemos que San Pablo fue un instrumento de Dios ungido por el Espíritu Santo para llevar esta obra, pues, pero eso no quita que haya sido esta persona, San Pablo, el que lo hizo. Ahora, ¿qué podemos deducir nosotros de todo esto para nosotros? Porque está muy bonito todo lo que podamos saber de San Pablo, pues mañana va a haber fiesta en varios municipios de aquí de Guatemala. Ahí está San Pablo Jocopilas, San Pablo La Laguna, y ahí está también Rabinal, y bueno, hay no sé cuántos municipios que van a tener feria en honor a San Pablo. Y bueno, pues eso está muy bien. Y mañana, si usted va a misa, va a ver que el ornamento es de color rojo, ¿verdad? Porque es un mártir, San Pablo. Y bueno, todo eso está muy bonito. Pero como diría mi abuelita, cuando yo salía a correr en bicicleta y regresaba todo raspado a la casa, ¿verdad? Mi hijo me decía, ¿qué ganás con andar carrereando en la calle? Pues yo diría, bueno, ¿y qué ganamos nosotros con todo esto del bendito San Pablo? Pues miren, mis hermanos, lo que ganamos es que en él podemos ver realmente lo que significa la conversión. Muchas veces utilizamos esa palabra, la conversión, y pensamos pues que convertirse, y así lo es dejar atrás la vida de pecado y todo lo demás para hacer el bien. Pero a veces no entendemos que el Señor, cuando nos pide la conversión, no nos cambia nuestra personalidad. El Señor no hizo otro Pablo. Con el mismo Pablo, con sus mismas cualidades, y hasta si ustedes quieren, con sus mismos defectos. Con ese Pablo fue con quien hizo la obra. Miren, yo lo veo de alguna manera en mi persona, y perdonen que me ponga yo de ejemplo, pero es que así lo he visto. Yo desde pequeño, desde chiquito, desde que estaba en la escuela de párvulos, ¿verdad? Tenía la vocación de artística. El primer diploma que tengo yo por haber participado como director de la orquesta infantil de la escuela Ramona Gil, me lo dieron hace cuánto tiempo, pues tenía, qué sé yo, 6 años, ¿sí? Y me metieron al conservatorio y empecé a aprender música, y toda la vida me gustó declamar y me gustó hablar, y doña Gloria Ponce Colindres, que en paz descanse, me conoció y me metió a su programa de radio de la TGW, que ella tenía el programa de la abuelita, y ahí me puso, y yo era su locutor, tenía 7 años para entonces. Cuando resulta que viene la televisión a Guatemala en 1955, yo tenía 9 años,
Y entonces pasan algunos programas de la radio TGW al canal 8, al TGW TV, que los estudios del canal de televisión estaban en el torreón del Palacio Nacional. Y entonces entre esos programas se va el programa de doña Gloria Ponce Colindres y ella me lleva con ella. Y entonces resulto siendo el primer locutor infantil de televisión que hubo en Guatemala. A partir de entonces, bueno, seguí con lo de la música, aprendiendo un poco de tocar violín y todo lo demás. Después me decanté por el teatro. Estudié en la Escuela de Arte Dramático. Soy maestro en arte especializado en teatro para niños. Es de la forma elegante decir que soy payaso, ¿verdad? Trabajé en la compañía de teatro para niños. Hice no sé cuántas obras con la compañía de teatro para niños. Fui nominado como mejor actor de reparto en el Festival de Antigua por mi participación como Fray Papía en Marcelino Pan y Vino. Bueno, ¿para qué les cuento? Pues, ¿verdad? Metido hasta el pescuezo en eso. Y la necesidad, ¿verdad? La necesidad que usted sabe que la, miren, como me gustaba contar chistes, imitar voces y todo lo demás, me metieron en las caravanas artísticas y la fui a tener a los clubes nocturnos. Y yo estuve en un club nocturno allá en Honduras, en el hotel, en un hotel allá en La Ceiba, ¿verdad? Y hacía mis números de, ¿cómo se llama?, de comicidad, incluso utilizando el violín. No, por supuesto, ya se pueden imaginar los chistes, ¿verdad? Ustedes más colorados que el municipal, ¿verdad? ¿Verdad? Y claro, ¿verdad? Me tocaba ser el maestro de ceremonias de ahí del club nocturno. A mí me tocaba anunciar a las señoras estas que son pobres, ¿verdad? Y no tienen pisto para comprar ropa y por eso salen a bailar así nomás, ¿verdad? Sin nada, ¿verdad? Entonces ahí sí, a mí me tocaba anunciarlas. Y por supuesto, y ahí miren ustedes, viví una experiencia tremenda de ese mundo, pues. ¿Y qué les parece a ustedes que un día de tantos, precisamente para Pentecostés de 1976, no se me olvida la fecha, mi hermano Gabriel me pidió que lo acompañara con el violín para ir a tocar en la vigilia de Renovación Carismática, una de las primeras vigilias en la iglesia de Belén? Ni siquiera existía todavía casa de oración. En la iglesia de Belén con el padre Delgado Varela, que en paz descanse. Y ahí pues llegué. Y claro, yo músico al fin y al cabo, pues me pegué ahí con Meme Samayoa y con mi hermano y ya. Pero de repente se le ocurre al padre Varela decir, ya que está aquí el maestro del violín, será yo, ¿verdad? Le vamos a pedir que nos haga favor de tocar Dime cómo amarte para amenizar la oración de fusión del Espíritu Santo. Hermanos, la verdad, yo jamás había escuchado en mi vida la dichosa melodía esta de Dime cómo amarte, nunca la había oído. Pero algo pasó dentro de mí, había oído las charlas, había estado atento en la vigilia y se me ocurre en mi interior decir, Señor, yo no la sé, pero tú sí la sabes. Y si tú quieres que yo te sirva con mi música, Señor, tócala tú. Yo te presto mi habilidad, pero tócala tú. Y solo le pregunté al maestro Meme Samayoa, Meme, ¿en qué tonalidad? En sol mayor. Meme. Fue todo lo que me dijo. Y empecé a tocar. Hasta el sol de hoy, mis hermanos, yo no sé qué toqué. La verdad no. Ni creo que lo vuelva a tocar jamás. Lo que sí les digo es que el padre Varela y otros que estaban ahí, Juanito Mendoza, el mismo Meme Samayoa, todos me decían, mira vos, ni que hubiera venido Hasha Haipet, el mejor violinista del mundo, a tocar, hubiera tocado tan lindo como tocaste vos, ¿no? Claro, no era yo, ¿verdad? Era el Señor, el Espíritu Santo. Pero a partir de ahí empezó mi carrera. Y a partir de ahí, pues, hice mi retiro de vida en el Espíritu. Y a partir de ahí empecé a trabajar. Claro, tuve que renunciar a muchas cosas. A muchas cosas. Yo era fumador empedernido.
Yo fumaba hasta casi 2 cajetillas diarias de cigarros. Claro, en el teatro, en la TGW. Cuando empecé yo ya a orar y ya antes de empezar a escribir en mi máquina, de escribir ahí en la TGW, yo hacía algún momentito de oración, ¿verdad? No a creer que mis compañeros hasta me pusieron apodo. El casicura me decían. El casicura me decían los ingratos. Pero eso sí, un día un compañero que acababa de casarse, acaba de tener su bebé, llega a la oficina llorando. Mira vos, mi hijo, fíjate que mi muchachito se me está muriendo, tiene bronconeumonía y los doctores, ¿y qué hago vos? Vos que estás más cerca de Dios que yo, haceme favor. Y le dije, mira vos, ya bautizaron a esa criatura. Y me dijo, no la hemos bautizado. Pues mira, lo primero que hay que hacer es bautizarla. ¿Y qué hago yo? Me dijo, si yo de eso no sé nada, no te preocupes, le dije. Aquí en la vecindad está Monseñor Hernández, ¿verdad? Monseñor Efraín Hernández en el Calvario. Ahorita que salgamos vamos a ir. Y me lo llevé, y entré y llegué con Monseñor Efraín, ¿verdad? Que éramos muy amigos. Le digo, Chinito, mira, fíjate que resulta que el niño, este muchacho, se está muriendo ahí en el Dixie y no está bautizado. Bueno, pues me dijo, y lo vamos a bautizar, y Monseñor lo fue a bautizar. ¿Me van a creer que el muchachito se sanó usted? Se sanó. Y entonces resulta que este compañero ya empezó a acompañarme también en la oración. Ya rezábamos juntos. En eso se nos unió otro compañero de TGW, Arsenio Hernández. Y con Artemio, este hermano y yo, empezamos a hacer un grupo de oración. Y cuando yo tuve que renunciar a TGW para dedicarme ya a tiempo completo en el Ministerio Trigo, en TGW teníamos un grupo de oración como de unos 15 hermanos que gracias al que el director nos dio permiso, nos reuníamos en un salón para orar por lo menos una vez a la semana. Así como ustedes. Mis hermanos, así es. Ahora yo les digo una cosa. El Señor no me quitó lo músico. No me quitó lo payaso. Ni me quitó tampoco el carácter que yo tengo. Pero cada vez lo he tratado de ir orientando, porque la conversión es cuestión de un momentito. La conversión es algo, es un proceso que dura, como diría Abdón Rodríguez Eva, hasta que se acaba. El mismo San Pablo, en una de sus cartas más hermosas, en la carta a los Filipenses, una carta que él escribe desde la cárcel de Roma, cuando ya está prácticamente para que les dijera yo, pues esperando prácticamente ya su ejecución, ¿verdad? Porque ahí lo juzgan y lo condenan a muerte. Ahí en la cárcel, él les escribe a los filipenses. Esta carta la escribe más o menos unos 30 y tantos años después de su conversión. Él se convierte más o menos en el año 35, ¿verdad? Cuando el martirio de San Esteban, y esta carta es más o menos del año 60 y qué, 65, por ahí, ya antes de a él lo ejecutaron entre el 64 y el 67. Pues bueno, ya tiene tanto tiempo. Lógicamente ya no es el patojo que empezó, ¿verdad? Con aquella vehemencia, con aquella energía no, ya es un anciano. Ya es el viejo Pablo. Ya es el que hubiera podido decirles a los filipenses, miren hermanos, yo ya tengo 30 años de estar sirviendo al Señor en esto, ya estoy cansado, ya estoy aquí en la cárcel, yo creo que de un día a otro me matan, así es que, miren, por favor ya ni me molesten ustedes, porque yo ya lo que quisiera es descansar, ¿verdad? Yo ya creo que ya es hora de agarrar siquiera unas mis vacaciones, pues, trabajen ustedes que son para todos, yo ya estoy cansado, yo ya no puedo. Hubiera sido lo más natural.
Sin embargo, lo que San Pablo les escribe, ¿saben qué es? No he llegado a la meta todavía. No me considero perfecto. Y sigo corriendo. Oiga bien, no dijo caminando. Sigo corriendo para alcanzar a Cristo, que por cierto ya me pasó hace rato, ¿verdad? Porque quiero llegar a la meta. Porque al llegar a la meta voy a recibir la corona que el Señor me tiene reservada. Por eso les digo, San Pablo ya en los últimos días de su vida todavía sigue pensando en seguir la carrera, en vivir esa vida de conversión constante, de búsqueda constante. Yo les digo, los más grandes santos de la iglesia, los más grandes santos de la iglesia no son gente que nació perfecta. Al contrario, son los más grandes conversos. Para poner 2 ejemplos nada más, San Francisco de Asís, que hubiera podido servir de modelo para la canción de Juan Charrasqueado, ¿verdad? Borracho, parrandero y jugador. Y no es que yo esté calumniando al pobre San Francisco, pero así es que era antes de que hasta la ropa se quitó para entrar al convento, pues, pero un gran converso. Y el otro, San Agustín, solo por poner enojada pobre Santa Mónica, el hombre entraba a caballo en la iglesia para mostrar pues su desprecio por Dios. Y miren ustedes en lo que se convierte San Agustín, en uno de los más grandes teólogos que ha tenido la iglesia, una de las lumbreras de la fe cristiana. De manera pues, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor nos hace ese llamado. Celebrar mañana a San Pablo en su conversión, ¿verdad? En gozarnos en ese hombre que de poner toda su energía y toda su inteligencia y toda su capacidad en contra de los cristianos, cuando tiene un encuentro personal con Jesús y es ungido por el Señor con el fuego del Espíritu Santo, encamina esa misma energía, esa misma vehemencia y todas sus capacidades a difundir el Evangelio hasta los confines de la tierra. Eso es lo que vamos a celebrar mañana y lo vamos a hacer con mucho gozo. Pero recuerden ustedes, a los santos no nos los propone la iglesia para que nosotros los festejemos a ellos, porque los festejos que nosotros les podamos hacer aquí no les sirven absolutamente de nada. Con todas las canciones o procesiones o flores o lo que queramos hacer por los santos, no vamos a aumentar ni tantito así de la gloria que ya tienen, porque ya ellos están gozando en el cielo ya de la presencia de Dios. No les sirve de nada nuestra veneración. Pero la iglesia nos los propone porque la veneración a los santos consiste en lo que dice la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 24. Busquemos en el ejemplo de los demás motivos para amar y hacer el bien. Y esto, porque como dice también Hebreos 12:14, debemos progresar en la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos socorra y que el Señor nos utilice hasta el último momento de nuestra vida, que nos dé la gracia de irnos convirtiendo cada día, porque nunca vamos a dejar de perfeccionarnos, siempre vamos a poder hacer algo bien, algo mejor, y cada día que el Señor nos regala es la oportunidad para rectificar lo que hemos hecho mal y para avanzar en lo que estamos haciendo bien, porque tenemos que seguir corriendo, porque solo hasta que atravesemos la meta, entonces podemos reclamar la corona que el Señor nos tiene reservada, porque Jesús nos va a preparar una morada en el cielo y ha dicho que donde Él está, quiere que estemos también nosotros. Así es que esto nos sirva de reflexión, esta aventura de la vida de San Pablo, para que nosotros también podamos encaminarnos con las cualidades que el Señor nos ha dado
con los dones que el Señor nos da para ser eficientes y eficaces instrumentos para hacer presente y operante a Cristo como nos lo pide el Concilio Vaticano II. Que Dios las bendiga, pues, y ojalá que esto nos sirva de buena reflexión y podamos ponerlo en práctica.